Bueno, buenas tardes, un gusto, gracias por sumarse a la charla. Mi nombre es Joaquín González y bueno, en esta charla vamos a estar viendo cómo desarrollar un switch de capa 2 sobre un framework de controlador SDN llamado Ryu, hecho en Python. Pero bueno, un poco la idea también es usar, digamos, este ejemplo de aplicación de red como excusa para eh, contestar o intentar contestar una pregunta que es ¿por qué la infraestructura de red o las infraestructuras de telecomunicaciones están tan atrasadas respecto de la operación y las prácticas de automatización de infraestructura IT, por ejemplo? Es decir, ¿por qué no hemos llegado a este estadio de poder versionar infraestructura de red, implementarla de manera desatendida, o, digamos, obtener métricas de telemetría de manera sencilla? Así que bueno, un poco la idea es ver qué respuestas viene dando la industria al respecto y, digamos, ir utilizando estas herramientas para desarrollar una pequeña aplicación con Python. Bien, bueno, podemos empezar por el principio, repasando qué es un switch. Básicamente un switch es un elemento de red que en su sabor tradicional, digamos, lo que hace es conmutar paquetes utilizando las direcciones de origen y destino de capa 2 de los paquetes. Si como tecnología de capa 2 estamos utilizando Ethernet, por ejemplo, estas direcciones de capa 2 son las direcciones de MAC, que seguramente muchos de ustedes conocen y estén familiarizados. Otra característica de estos switches es que en este formato tradicional suelen ser dispositivos físicos, en donde tienen una una parte del dispositivo donde van a estar los puertos, donde va a estar toda la circuitería, la parte electrónica asociada a, digamos, el tratamiento de la señal, a manejar, digamos, las tecnologías de capa 2, por ejemplo, Ethernet, Frame Relay u otra. Y después tenemos el software del equipo. El software básicamente lo que le va a dar es, digamos, el criterio, la lógica con la cual tiene que trabajar y manipular estos paquetes. Entonces, digamos, los switches los podemos considerar entonces como este monolito de dos cosas bien acopladas. Por un lado, una parte que es el software que le da la lógica y una parte que le permite conmutar paquetes de determinada tecnología de capa 2 y capa 1 claramente porque tiene que soportar también las interfaces. Eh, bien, entonces con este esquema tenemos algunos problemas, digamos, siguiendo esta pregunta que nos hicimos al principio, que tienen que ver, por un lado, con la conectividad, es decir, cada uno de los switches puede estar fabricado por N cantidad de vendors distintos y no hay un acuerdo de cómo interactuar con los equipos. Entonces no tenemos una única forma de hablarle a los dispositivos de red. Eh, si bien vamos a tener CLIs expuestas por SSH y por Telnet, digamos, los comandos con los cuales tenemos que interactuar con los equipos cambian modelo a modelo, vendor a vendor. Y por otro lado, pasa lo mismo con las APIs. Digamos, está de moda empezar a exponer endpoints con distintos tipos de funcionalidades para poder interactuar con los elementos de red, ya sea para obtener telemetría o para volcar configuración, pero tampoco están estandarizados. Eh, por otro lado, digamos, hablando desde el punto de vista de la operación, al no tener interfaces estandarizadas, tenemos que recurrir muchas veces a configuraciones manuales. Muchos pueden pensar que podríamos usar Ansible para, por ejemplo, automatizar el despliegue de determinada configuración en n cantidad de elementos, lo cual es cierto, los definimos en el inventario, programamos un playbook, pero a la larga tenemos que adaptar este código para que, digamos, adapte nuestra configuración a la interfaz de cada modelo, de cada dispositivo con el cual estamos lidiando. Y para parques de elementos muy grandes o, digamos, con una cantidad de modelos no heterogéneos, lo que nos pasa es que mantener ese código y hacer ágil todo este proceso de automatización o de operación
suele ser bastante costoso. Entonces se termina recurriendo mucho a configuraciones manuales, y como las configuraciones manuales, digamos, pueden incorporar un factor de error o pueden terminar afectando a otro servicio que esté en funcionamiento, lo que terminamos es cargándolas con procedimientos burocráticos en donde tenemos que, por ejemplo, si vamos a implementar un nuevo servicio en la red, vamos a tener que armar un diseño de alto nivel, de bajo nivel, low level design, uno de alto nivel, high level design, un method of procedures con todos los procedimientos que van a estar involucrados en la tarea, pedir una ventana, armar también un documento de rollback por si la tarea sale mal. Entonces, en este contexto, hablar de automatización, digamos, parece engorroso. Parece que no es algo natural que va a salir de este estado de las cosas. Entonces, retomando la pregunta, ¿por qué no podemos operar elementos de red como si fuesen infraestructura IT? Y acá podemos presentar a SDN, que es una de las respuestas que viene dando la industria y la academia desde hace algunos años, digamos, es un buzzword desde hace bastante, pero digamos, no es algo del todo maduro en algunas tecnologías. SDN o Software Defined Networking o redes definidas por software básicamente es un modelo de arquitectura que lo que plantea es un poco es romper ese monolito de elemento de red del que hablábamos hace unos slides atrás, en donde toda la parte que se va a encargar de la electrónica, la parte física, la parte de implementar la encapsulación para una tecnología de capa 2 puntual, lo que va a hacer es la va a separar y le va a llamar a ese aspecto del elemento de red plano de infraestructura o plano de datos, que es lo que podemos ver en la parte de abajo de la figura. Por otro lado, la lógica, la aplicación del elemento de red la va a separar y la va a llevar a un plano de control. Entonces vamos a tener este switch separado en dos partes y lo que vamos a necesitar ahora es digamos, un canal de comunicación para que estas dos partes que antes estaban juntas puedan hablarse. Entonces ahí se definen las interfaces SUR o Southbound Interfaces, porque parándonos en el controlador miramos hacia abajo y tenemos a los elementos de red. Entonces la idea es tener protocolos o tener interfaces que nos permitan comunicarnos de manera estándar con n elementos de red. Algo interesante de esto es que ahora el controlador, que va a correr n aplicaciones de red que le van a dar lógica a la forma en la que trabajan estos elementos, ahora va a poder conectarse con uno o con varios elementos de la infraestructura. Entonces la visión topológica que va a tener nuestra aplicación puede ser total. Y esto trae aparejado un montón de cambios en la forma en la que pensamos nuestras aplicaciones incluso. Porque pensar en cómo implementamos, por ejemplo, calidad de servicio en la red o pensar cómo encaramos un problema de enrutamiento muy específico de nuestro negocio puede cambiar radicalmente. Lo podríamos incluso gestionar a nivel de aplicación. Bien, el controlador no solo provee en este modelo de arquitectura una interfaz SUR, sino también la idea es exponer nuestras aplicaciones de red, exponerlas a través de una interfaz que se les denomina interfaz norte, APIs podrían ser, para que aplicaciones de negocio interactúen con las aplicaciones de red. Y esto también, de nuevo, trae aparejado un abanico de posibilidades nuevos donde nuestras aplicaciones de negocio podrían empezar a interactuar con la red como infraestructura. Entonces, en este nuevo esquema digamos, de cosas que plantea SDN, las aplicaciones van a poder empezar a pedirle recursos a la red, van a poder empezar a solicitar telemetría y nuestras aplicaciones de negocio podrían incluso embeber lógica que dependa de la interacción que tengan con la red. Algo que por ahí, digamos, es bastante evidente por lo que venimos charlando, pero me parece que es un punto interesante a destacar, es que ahora las aplicaciones ya no van a estar corriendo en los elementos de red, van a estar corriendo o en los controladores, o también parte de la lógica de lo que se haga con la red en términos de cómo la vamos a utilizar,
podría estar en la capa de aplicación, digamos, en las aplicaciones de negocios que hablan contra nuestras aplicaciones de red y puedan utilizar a la red de una o de otra manera o solicitar recursos de una u otra manera dependiendo de las respuestas de nuestras aplicaciones. De nuevo, este estado del arte o esta arquitectura por cómo está pensada, digamos, hace que la automatización surja de manera natural, lo cual es algo interesante y nos acerca un poco más a una solución a la pregunta que nos hicimos al principio. El protocolo que vamos a usar de interfaz SUR para esta pequeña aplicación que vamos a ver en la charla es OpenFlow. OpenFlow es un protocolo que nació en el 2007 o 2008, adjunto el paper en las referencias de esta presentación, que nació en Stanford principalmente, y bueno, luego terminó implementándose, hoy en día ya está en la versión 1.5 y ha ido madurando con el tiempo y si bien todavía no digamos, no acumuló este momento dentro de la industria como para que sea ampliamente adoptado por una masa crítica de fabricantes o de vendors, es muy interesante la cantidad de pruebas y cosas que se pueden hacer con este protocolo. Bien, está basado en flujos para la toma de decisiones, como su nombre nos lo adelanta, y básicamente lo que nos ofrece OpenFlow es lo siguiente: vamos a tener el controlador con nuestra aplicación corriendo y vamos a tener un canal de comunicación y digamos la forma de comunicación y los métodos de comunicación y las acciones van a estar digamos van a estar dentro del contexto de este protocolo. Vamos a tener nuestro elemento de red, que en la nomenclatura OpenFlow va a ser un OpenFlow Switch. Y básicamente lo que nos va a dar OpenFlow es lo siguiente. Nosotros en nuestro elemento de red vamos a tener puertos, n cantidad de puertos en nuestro dispositivo. Cada paquete que entra va a ser procesado por un pipeline de distintas tablas de flujos. Cada tabla de flujo va a tener n cantidad de flujos instalados y el flujo va a estar compuesto por un criterio de match, es decir, vamos a leer, por ejemplo, direccionamiento de capa 2 o de capa 3 o un puerto o un protocolo como TCP/UDP y vamos a matchear, digamos, eh, con el análisis del paquete con cada flujo, vamos a hacer matching por un criterio puntual. Y después, una vez que macheamos, va a tener una acción, que podría ser dropear el paquete, enviarlo por un puerto, si no sabes qué hacer, mandarlo al controlador. Entonces, con eso vamos a poder empezar a generar lógica para construir aplicaciones. Además de OpenFlow, que es la interfaz de capa sur, vamos a estar trabajando con un controlador llamado Ryu, hecho en Python. Hoy por hoy es un proyecto que no está tan activo, tiene un fork que se llama Faucet, que es digamos, como la nueva versión de este proyecto, pero es súper interesante a la hora de poder desarrollar aplicaciones para hacer pruebas, para hacer simulaciones, para pensar escenarios. Entonces, básicamente lo que vamos a estar usando, además del protocolo de interfaz SUR y además de elementos de red, como puede ser un switch que soporte OpenFlow, lo que vamos a utilizar también es un controlador. En este caso, Ryu se autodefine como un framework para desarrollar aplicaciones de red, tiene una API muy bien definida para construir aplicaciones y soporta OpenFlow. Así que tiene todo lo que necesitamos para lograr el objetivo de esta charla. Básicamente la arquitectura de la aplicación la vemos en la imagen de esta slide y vemos que tiene un event loop principal en un thread digamos separado, que lo que va a estar haciendo el event loop básicamente es va a estar censando una cola de eventos. Esta cola de eventos básicamente se va a ir llenando de eventos que vengan de otro thread, que es el que implementa la interfaz por OpenFlow. Entonces, todos los elementos de red que estén conectados contra nuestro controlador van a ir generando eventos de paquete entrante, de paquete saliente, de eventos de switch que se está conectando al controlador. Entonces, todos esos eventos se van a ir encolando en la cola y el event loop lo que va a ir haciendo es los va a ir quitando de la cola y los va a llamar a los handlers correspondientes. En el contexto de esta arquitectura, lo que nosotros podemos hacer
es generar una clase, extenderla de la aplicación base de Ryu y decorar a nuestros métodos de la clase de nuestra aplicación con los eventos que nosotros queramos. Entonces, las funciones o los métodos que nosotros estemos programando se van a desencadenar ante eventos de paquete entrante o paquete saliente. Y eso nos va a dar la posibilidad de empezar a programar lógica. Porque nosotros de repente podríamos decirle al controlador que instale un flujo en el switch en base a un evento de paquete entrante. O que le diga, conmuta este paquete por tal lugar o este paquete dropealo. Todo desde la lógica de nuestra aplicación. Entonces, yendo un poco al ejemplo que vamos a estar viendo, eh, vimos que con OpenFlow vamos a poder simular distintos comportamientos o funcionalidades de red dependiendo de qué tipo de flujo instalemos en el switch. Entonces, si las reglas de matching consisten en leer headers de capa 2, se va a comportar como un switch. Si consiste en leer headers de capa 3 como un router, capa 4 como un firewall. Entonces, puntualmente acá nos vamos a concentrar en las direcciones MAC de los paquetes Ethernet para construir esta lógica básica de un switch. Entonces, podemos ver un snippet de código que es cómo empieza nuestra aplicación, que es definiendo una clase que hereda de la aplicación base de RiuApp. Y lo primero que hacemos es definir la versión. Toda esta interfaz, toda esta API está muy bien documentada en la página del proyecto, así que simplemente vamos a ir comentando qué se hace. Y después definimos el constructor de nuestra aplicación que va a llamar al constructor de la aplicación base. Y algo importante que tenemos que tener en cuenta es definir un diccionario para poder mapear las direcciones MAC con los puertos donde se aprenden esas direcciones. Para entender por qué hacemos eso, vamos a repasar rápido cómo funciona un switch de capa 2. Si por ejemplo tenemos un switch con 3 hosts conectados y el host 1 quiere llegar al host 2, lo que va a hacer es por ejemplo, y quiere llegar a través de una prueba de ping, va a enviar paquetes por ICMP y este paquete va a tener a nivel capa 2 la dirección de MAC origen de host 1 y la dirección MAC de destino la de host 2. El switch cuando reciba este paquete va a revisar en su tabla MAC, que es una matriz donde mapea dirección MAC con un puerto, y va a ver si la dirección de destino de ese paquete la tiene asociada a algún puerto. Como está vacío originalmente la tabla, lo que va a hacer es un flag, va a enviar ese mismo paquete por todos los puertos menos por el que entró. Entonces, el puerto que le responda con un paquete de vuelta va a ser básicamente el donde estaba conectado el host. Lo que va a derivar esta acción que vimos es que el paquete que se originó primero tenía una dirección origen de host 1. Entonces vas a ver que por el puerto 1 estaba el host 1, la dirección MAC del host 1, y genera una entrada en la tabla. Y cuando el host 2 contestó, va a ver que había un paquete con dirección MAC origen, host 2 por el puerto 2. También genera otra entrada en la tabla. Entonces, para los posteriores paquetes que se dirijan desde el mismo origen hacia el mismo destino, se va a utilizar ya estas entradas que estén en la tabla y el proceso de flooding no va a ser necesario. Habiendo repasado esto, lo que podemos hacer ahora en nuestra aplicación básicamente es definir una función que se puede llamar Packaging Handler, que lo que va a hacer esta aplicación es se va a suscribir con un decorador que nos brinda el framework Ryu a los eventos de tipo PacketIn y va a capturar el evento. Entonces, por cada paquete entrante que haya en el controlador, lo que vamos a hacer es, en nuestra aplicación va a capturar ese evento, se va a guardar el payload del paquete por un lado, se va a guardar la información de Ethernet, porque es el direccionamiento sobre el cual nos vamos a concentrar en esta ocasión, y vamos a guardar la dirección de MAC de destino en una variable y la dirección de MAC de origen en otra. Luego lo que vamos a hacer, como vimos, cuando nosotros recibimos un paquete en nuestro switch, lo que vamos a hacer es vamos a guardar en nuestra tabla, en nuestra MAC table, DPID hace referencia al switch, porque podría haber muchos switches conectados a nuestra aplicación. Entonces, en la tabla del switch 0, por ejemplo, vamos a guardar la dirección MAC de origen del paquete que acabamos de recibir y lo vamos a asociar con el puerto de entrada del paquete que acabamos de recibir. Después lo que vamos a ver, acá resolvimos el mapeo de la MAC de origen con el paquete que entró y actualizamos la tabla. Lo siguiente que tenemos que hacer es, si la MAC de destino está en la tabla, entonces el puerto saliente que sea el puerto que tenemos guardado en la tabla.
Y si no está, entonces el puerto saliente tiene que ser una operación de FLAD, que ya nos provee también esa operación RIU en su implementación de la librería de OpenFlow. Entonces lo que podemos hacer después es definir una acción que sea sacar el paquete por el puerto outport, que dependiendo si está en la tabla o no, va a ser si hacemos un flooding o lo mandamos por un puerto ya conocido. Bien, otra cosa que vamos a hacer es que si el puerto, digamos, si la acción que estamos haciendo o el puerto de salida no es una operación de flooding, el matching que vamos a hacer en el flujo que vamos a instalar está bien definido. Entonces, en ese caso vamos a crear un flujo que coincida con el paquete entrante, con la dirección origen y, digamos, la dirección MAC de origen, mejor dicho, la dirección MAC de destino y la dirección MAC de origen, y vamos a generar un flujo en el switch. Si se acuerdan, OpenFlow trata de generar flujos para que después, cuando un paquete entre, haya un pipeline de procesamiento que coincida con el flujo. Si no hay ningún flujo, el switch lo que va a hacer es le va a preguntar al controlador qué hacer. Y ahí es donde se va a generar, digamos, la lógica de nuestra aplicación. Nuestra aplicación lo que le va a hacer es, si ya tiene en una tabla de Mac el puerto por donde tiene que salir, le va a instalar al switch un flujo para que la próxima vez no le pregunte al controlador. Entonces ya hay como un buffer dentro del switch que va a poder tomar esa decisión por él mismo. Claramente los flujos tienen un tiempo de vida limitado y después de que ese tiempo se cumple, este proceso de consulta a la aplicación va a volver a suceder. Por otro lado, vamos a definir la variable out, que lo que vamos a hacer básicamente es definir un paquete de salida. Porque cuando nosotros instalemos un flujo, sigue quedando pendiente qué hacer con este paquete que inició la primera petición. Entonces lo que vamos a hacer es definir una acción de packet out con el paquete que generó este evento de packet in inicial que empezamos a analizar. Y lo que vamos a hacer es mandarle un mensaje al switch que le diga, ese paquete, sacalo por este puerto. Entonces, por un lado, recibimos un evento de paquetín, generamos un flujo de OpenFlow en el equipo para los próximos paquetes que coincidan con este mismo criterio, y por otro lado le dijimos que ese mismo paquete lo saque por un puerto específico. Ya se parece bastante a la lógica que veníamos trabajando de switch de capa 2. Entonces, un poco acá lo que vamos a hacer, rápido, sin entrar muy en detalle, vamos a inicializar el controlador, que es RIU Manager. Creé un repositorio cuyo link está al final de esta presentación también, donde están, digamos, los pasos para correr estas aplicaciones e incluso el código. En donde acá lo que vamos a hacer es damos de alta el controlador, donde nos dice todas las aplicaciones que se están levantando. Entre ellas hay un Simple Switch 13, es es la aplicación que va a hacer toda la parte de conmutación o switching de capa 2. Y vamos a utilizar Mininet, que es un software que nos permite levantar switches que soportan OpenFlow. El software se llama Open Virtual Switch puntualmente. Y además nos permite levantar hosts conectados a estos switches de manera bastante sencilla. Lo que le vamos a decir es levantar una topología lineal que tenga un solo switch y 3 hosts conectados para que coincida con el escenario que habíamos hablado. Y le decimos que el controlador, es remoto. Lo que hacemos nosotros es levantar el controlador en localhost. Entonces ya Mininet va a tomar el puerto por defecto de la dirección local. Entonces se va a poder conectar. Lo que vamos a hacer es levantar Mininet. Vemos que acá se registra el switch y empiezan a generarse flujos o eventos de tipo paquetín en nuestra aplicación del controlador. Y acá lo que podemos ver es los flujos que están instalados en el switch en este momento. Fíjense que estos son los flujos OpenFlow, que tienen una duración, hace 14 segundos que se crearon. Hay algunos flujos que están en la tabla 0, en la primera tabla del pipeline, la cantidad de paquetes que machearon con estos flujos, y el que nos interesa a nosotros puntualmente es este, que tiene prioridad 0, la más baja, y este se llama Table Miss Entry. Básicamente es, si no macheó con nada el paquete, la acción que tenés que hacer es enviar el paquete al controlador. Ahora lo que vamos a hacer es, desde el host H1 del switch 1, vamos a hacer un ping al host H2 o H3, que era el que estábamos en el ejemplo, del switch 1. Generamos un ping y ahora si volvemos a ver los flujos, podemos ver que tenemos creados dos flujos más este y este, que básicamente nos dice
que hay un flujo que se acaba de crear, que tiene esta coincidencia de paquetes, que tiene una prioridad de 1, que la regla de macheo es que todo lo que entra por este puerto y tiene una MAC address de origen que termina en 3 y una MAC address de destino que termina en 1, la acción es sacarlo por el puerto 1. Y esta otra es todo lo que entra por el puerto 1 con origen MAC 1, sacalo por el puerto 3. Fíjense que son justo las dos reglas que son necesarias para que el switch pueda saber qué hacer cuando le entra un paquete por el puerto 1 desde el host 1 y pueda saber cómo conmutarlo al puerto 3 donde está el host 3. Y la vuelta. Todo esto lo hicimos con la aplicación que acabamos de ver utilizando el framework de Ryu. Bien. Por un tema de tiempos no voy a mostrar otra simulación que tenía para implementar calidad de servicio. Pero bueno, va a estar subida también en el repositorio. Adjunto también las referencias y digamos los links a los proyectos que se estuvieron usando durante la presentación. Y bueno, el enlace al repositorio que les comentaba, donde van a encontrar digamos, el código de la aplicación de Ryu y una simulación donde se implementa también calidad de servicio que me pareció interesante para ver un poco las ventajas de esta arquitectura y de este modelo de CDN. Así que bueno, sin más, muchas gracias por el tiempo, espero que les haya resultado interesante y estamos en contacto.